Santander es nombrado transitoriamente comisario general de guerra. En esos momentos, un coronel favorable a los sublevados dirigía el regimiento de Valencia asentado en la capital, pero tarda en reaccionar. El movimiento popular se organiza. La guarnición de Santoña, fiel a la República, se traslada a Santander y toma el mando del regimiento más importante de la región. Hasta la entrada del ejército sublevado en agosto del 37, la provincia será republicana bajo el control del Frente Popular. Con el inicio de la guerra estallan las represalias contra los conservadores, una venganza que Bruno Alonso reprochaba. De hecho, evitó el linchamiento de opositores y se enfrentó a los que quemaron edificios de la iglesia, como sucedió en Castillo, su lugar de origen. La iglesia la quemaron entera por dentro, quemaron todos los santos, todos los altares. Él se llevó, y eran los mismos de su cuerda política, él se llevó un gran disgusto cuando se enteró de que habían hecho ese destrozo con la iglesia, que él lo consideraba una obra de arte y que no tenía nada que ver unas cosas con otras. Él, que ya había tenido una intervención primera cuando detienen a Eduardo Pérez del Molino, que era diputado por la Ceda de Santander, y lo detienen porque estaba escondido, les dijo a los que le detuvieron: ustedes me responden con su vida de la vida de este hombre. Diciembre del 36 marca la vida de Santander y la del propio Alonso. La aviación alemana, aliada con los sublevados, bombardea el barrio obrero de la ciudad, provocando más de un centenar de víctimas, entre muertos y heridos. A los pocos días, el líder obrero es nombrado comisario general de la flota republicana. Después de 30 años al servicio del proletariado, debe trasladarse a Cartagena para reorganizar una armada corrompida por la indisciplina de los comités de marineros. Cuando Bruno Alonso fue nombrado en diciembre del 36 como comisario general de la flota, fue nombrado por Indalecio Prieto con el objetivo fundamental de devolver la disciplina y facilitar la reorganización de la flota, que hasta aquel momento está muy dispersa, muy desorganizada, sobre todo por problemas políticos. Y tuvo conciencia plena de que se jugaba la vida, porque esos comités habían asesinado a los mandos antiguos, a gran parte de los mandos antiguos de la Armada, y entonces estaban enseñoreados y mandaban, y viene un hombre como Bruno Alonso, que viene de tierra, y les tiene que decir: oiga, aquí hay que aceptar el mando, la guerra hay que ganarla y con ustedes la vamos a perder. Ese es su discurso y esa es su historia. Este hombre, que ni sabía nadar ni había hecho el servicio militar, tenía un fuerte sentido del deber. Varias veces presentará su dimisión como comisario de la flota republicana sin que le sea aceptada, de modo que permanecerá en ese puesto durante más de 2 años. Cuando caían las bombas de los aviones o poco antes, ¿no?, él se quedaba sobre cubierta, arengando a la marinería, sobre todo a los que tenían los antiaéreos, diciendo: esta canalla se la recibe de pies. Y él soportaba los bombardeos de pies. Esa fue la característica del don Bruno. En marzo del 39 las fuerzas sublevadas entran en Cartagena y la flota republicana abandona la base. Bruno Alonso no está de acuerdo, aunque acata la orden. En ese momento comienza su exilio, pues nunca regresará a España. La primera escala será Tunisia, en el norte de África, donde queda internada la flota fiel a la República. Más tarde, quien fuera líder sindical y diputado será un refugiado en los campos de internamiento de Orán, en Argelia. Allí sobrevive fabricando jabón y se reúne con casi toda su familia. Él llega con su mujer y con sus hijas y con su hijo Pablo, Manolita, Rosa y la pequeña, que no me acuerdo cómo se llama. Eran 3 chicas y un hombre, y le habían asesinado o fusilado a un hijo en Ferrol, que cumplía el servicio militar, y en la guerra, al estallar la guerra, como estaba de servicio militar en Ferrol, lo fusilaron. Sintiendo profundamente el dolor de saber que su hijo había sido asesinado, no le lleva, como pudiera ser común en el común de las gentes, ¿no?, pues dar gritos, aspavientos y hasta lanzar improperios, ¿no?, públicamente, porque era un hombre público al fin y a la postre, contra
los enemigos del sistema, sino que pidió paz, que pidió que esto sirviera para que no corriera más sangre en la montaña. La Segunda Guerra Mundial recorre Europa cuando Alonso y su familia consiguen trasladarse a Casablanca para embarcar con otros refugiados rumbo a Veracruz. Bruno Alonso va a convertirse en uno de los 20.000 cántabros exiliados a causa de la guerra civil, que en su mayoría fueron acogidos en Francia e Hispanoamérica. Tiene 55 años. En España ha luchado contra la injusticia, en los campos de concentración por la supervivencia. En México luchará por recuperar la libertad en una tierra desconocida. Tengo que empezar otra vez como obrero, como vigilante de noche en obras de construcción, como en una joyería también, como, bueno, todos los oficios con muy poco dinero, como lavaplatos en un restaurante. La mitad de los exiliados que desembarcaron en México estaban afiliados al Partido Socialista. Junto a Alonso llegan otros diputados a Cortes, entre ellos la escritora cántabra Matilde de la Torre. Encuentran la protección de un país en desarrollo que acoge a los que van a rehacer su vida. En México yo creo que sí vivió feliz, ¿no? Era un hombre de mucha edad. Tenía sus amigos que iban a la cafetería a hablar de política, de lo que fuera, ¿no? Luego veo pues el cariño de hijos, nietos y de toda la familia. El veterano sindicalista redactará allí sus memorias, cuyo original manuscrito conserva otro exiliado en aquellas tierras, el publicista y escritor Eulalio Ferrer. Era él quien preparaba las actas del Centro Montañés Sotileza que crearon en México los cántabros del exilio. De ese lugar de encuentro fue secretario general el propio padre de Ferrer y presidente Bruno Alonso. El gran patriarca era Bruno Alonso. Bruno Alonso hablaba, decía que el destino de España lo resolverían las gentes que estaban en España, al contrario de lo que se pensaba entonces allí, que todo el mundo estaba pensando cuál sería su futuro político en España, creyendo que España estaba a la vuelta de una esquina histórica. Él apenas vivió la transición, pero vivió obsesionado por el perdón, por la reconciliación, por la unidad de los españoles y por ende de su propio partido. Ese sí que es un hombre consecuente hasta el final y lúcido hasta el final. Es una especie de faro para todo el mundo de lo que quisiéramos que ocurriera con nosotros en los últimos años de nuestra vida. En enero se cumplirán 25 años de la muerte de este sindicalista y político cántabro que entregó sus 89 años de vida a la lucha obrera. Fue en el exilio, en México, un 19 de enero de 1977, recién terminada la dictadura en España. Sus restos descansan en el Panteón Español de la capital mexicana, en una sencilla tumba con un epitafio que recoge el significado de su lucha. Solo los que odian la libertad y no respetan la voluntad del pueblo no tienen derecho a ella. Aquel proletario provinciano, diputado sin corbata en las Cortes, hizo de sí mismo un humanista, forjó con el martillo y las palabras el respeto que hoy lleva a todos, y en especial a sus seres más cercanos, a referirse a él simplemente como Don Bruno.